La cápsula se trataba de exponer las habilidades y debilidades al nivel comunicativo que tenían las personas dentro del espectro, ¿vale? Y yo había... se iban a encontrar dentro del informe fonoaudiológico, si es que en su equipo tenían un fonoaudiólogo, les iba a devolver un informe y para eso les preparé para ahora unos informes de más o menos 3 perfiles distintos de niños con TEA que como se organizan ahora en el DSM-5, ¿recordáis DSM-5? Los dividen en los que necesitan muchísimo apoyo, no tanto apoyo y casi nada. Con Verónica vamos a hablar de ellos, refiriéndonos a los que requieren mucho apoyo, entendiendo con mucho apoyo los que no, los que requieren muchísimas adaptaciones curriculares para poder enfrentarse a la etapa escolar, y que eso los voy a ver yo, y Verónica va a ver los que no requieren tantas adecuaciones y tienen relativamente mayor éxito en integrarse a la etapa escolar. Pero ahora solo hablar de qué nos encontramos, que cuando llegan los niños con TEA, qué tienen de malo en el lenguaje y qué podrían tener de súper bueno, y qué podrían tener también de, otra vez, de muy, muy malo. Entonces les voy a partir compartiendo un informe que probablemente lo hice yo hace harto rato. No, sí lo hice yo. Que dice así, ven un... ¿Ves que sí? ¿Les aparece? Sí, Yes. se parece. Bien. Es un niño entonces de 7 años que va a kinder todavía, probablemente podría haber iniciado tarde, o en su historia, después del diagnóstico de TEA, le sugirieron mantenerse un ratito más en prebásica, solo como sugerencia, porque ahora la ley dice que deberían ir avanzando como a medida que avanza su edad, pero los papás suelen acoger bien esta sugerencia de mantenerse un ratito en prebásica, adquiriendo más habilidades que le permitan después enfrentarse a una aula común de básica, que la dinámica es completamente distinta a cuando están en kinder. Pero no sé si actualmente eso se puede, porque yo Sí. lo he intentado. En la escuela en que yo trabajo, no solamente con niños TEA, sino con otras, pasaba primero básico y no tenía cero competencias para pasar a primero básico y no nos autorizaron de la Seremi de Educación a permanecer por la ley de integración y por un montón de discriminación y un montón de cosas más. Y Claro. actualmente está en tercero y Sí, cero contenido. legalmente no se puede. Tienen que, los papás aceptan la sugerencia y como En colegios calladito. particulares quizás sí, pero yo trabajo en un colegio particular subvencionado y nos regimos por lo que dice. Bien, bueno, No, este no chico está del informe permitido, ni siquiera en sí lo en los autorizaron. municipales. No, no se permite. Incluso cuando están en primero, también algunos como que los dejan, no los dejan repitiendo porque No, tenemos pues, un es caso. No se promoción puede. automática. Pues. Sí. Bien. En este caso sí tomaron esa sugerencia y está con 7 años todavía en kinder. ¿Okay? El informe del fonoaudiólogo normalmente está dividido. Lo típico es que encuentren una parte referida a la evaluación del lenguaje y otra a aspectos que se requieren para adquirir lenguaje. ¿Vale? Se basan como en, en una forma de adquirir el lenguaje en que hay prerequisitos anatómicos y funcionales, y después describen el lenguaje. En este caso, se habla aquí primero del habla separado del lenguaje, que eso está en la cápsula, pero para los que no la vieron, el habla es como ejecutar. Entonces, cuando uno habla de esto, se fija en los órganos fonoarticulatorios, que son los labios, lengua, boca y en general
de todo lo que hay por aquí que te permite articular los sonidos del lenguaje. En el TEA típicamente no tienen nada que implique una alteración en esta área. En otros diagnósticos sí se pueden ver, por ejemplo, el síndrome de Down que mencionaban recién, lengua más grande en relación a la boca, o más dientes, o paladares más altos, que podrían hacer que te moleste para producir algún sonido. En el caso del TEA, normalmente su desarrollo de los órganos fonoarticulatorios es normal. Así que en este caso también estaba todo normal, excepto que como ya tiene 7 años y no, ya le puedo adelantar que este chico habla poco, por no practicar tanto hablar, ¿vale? Sus órganos fonoarticulatorios quedan un poquito de tono más disminuido, más blandos. Y en general, cuando ven niños con TEA más adultos, ven que como que no tienen arrugas, se mantienen con un cutis envidiable, porque al hacer menos expresiones durante toda su vida y se van volviendo más blanditos y se arrugan menos. En este caso, a los 7 años ya se notaba que su lengua y labios están más blandos. Es tono disminuido, palabras técnicas. Prelingüísticas, a veces aparecen como funciones prearticulatorias, los fonos todavía no están muy de acuerdo en cómo llamarlas, pero se le da una miradita a cómo escuchan los niños, ¿vale? Que generalmente ante el diagnóstico de TEA siempre está la sospecha, me ignora porque no me escucha o me ignora por otra cosa. Entonces se intenta descartar rápidamente que no sea por culpa de un problema de audición. En este caso se detecta que para jugar respondía el niño bien a una voz como natural en una conversación. Generalmente son como 60 decibeles, 70, por ahí. ¿Sí? Y también cuesta hacer evaluaciones audiológicas a los niños, a cualquier niño en verdad, porque la evaluación de la audición requiere que la persona participe en la evaluación. Hay otras modalidades donde los niños están durmiendo, pero también implica, es difícil, así que se hace, en este caso está hecho al ojo. Hay de todas formas algunas pruebas que pueden implementar. ¿Hay algo en el chat? Es Hilda saliendo, no hay problema, Hilda. Hay un sistemita que sirve para evaluar la audición, solo sirve para niños que puedan repetir sonidos. ¿Bien? En su sala de clase o que conozcan los parientes, sobrino, hijo, se le hace a los niños repetir 6 sonidos, se tapan la boca con cualquier cosa y le dicen repita es una M, una S, una sh de chino, una O, una U, una I y una A. Si los niños pueden repetir todos esos sonidos, se entiende que pueden escuchar más o menos todo el espectro de sonidos necesarios para conversar y para adquirir lenguaje. ¿Okay? Entonces, de repente en invierno, si tienen un chiquito en la sala con síndrome de Down que puede repetir, es bueno repetir esos sonidos para asegurarse de que no tiene los oídos tapados o algo así. Bien, en este caso, informan que la audición está adecuada en voz conversacional. La deglución normalmente se evalúa en otros trastornos del lenguaje pensando en que una descoordinación de los órganos fonoarticulatorios también podría impactar en cómo los niños están tragando o viceversa. Pueden ser como chupándose los labios ¿sí? O con la lengua entre medio. Estoy poniendo la cara por si tienen la cámara apagada. En este caso no fue evaluado, no era de interés, ya que generalmente los TEA no es de interés, pero se ha visto que hay niños que, por ejemplo, no pasan de, no van haciendo esta escalada de colados, picados, a después ya comer más, muy mañosos para comer, picky eaters le dicen en inglés, y hay harto ahora es todo un tema, que por mantenerse comiendo blando tampoco mejoran como el tono de las estructuras fonoarticulatorias. Entonces, siempre es buena pregunta
cuando hay un niño que habla mal, preguntarle a los papás, oiga, ¿y cómo come? ¿Puede morder un pedacito de carne? Si les dicen que no, insístale con el pedacito de carne, o los terapeutas ocupacionales ahora están bien metidos en esa en la boca. Bien. También se suele hablar de la respiración y de la voz. La respiración se evalúa en fonoaudiología porque se requiere una carga de aire para poder hablar, y la voz se suele evaluar en general como se evalúa el lenguaje, pero en niños no representa tanta dificultad. De hecho, si uno encontrara una voz difónica en niños, no, como que, ¿para qué te vayas a meter ahí? ¿Vale? Si un niño, si quiere gritar, que grite. A no ser que se encuentre algo muy raro y sea apropiado enviarlo al otorrino. En este caso, se describe la voz con intensidad regular, que es como que tiene un buen volumen de la voz. A un audiólogo le gusta decirle intensidad al volumen, que es la palabra correcta. Y se describe que tiene el tono un poquito desplazado al agudo, que sería probablemente como probablemente da la idea de que como que no le corresponde a su contextura física. Un niño chico podría estar hablando muy agudo o no, pero no tendría por qué preocuparte. En este caso solo se deja como observación. ¿Vale? No se va a actuar sobre eso. Bien, siguiendo con el habla, este informe también habla de la articulación, que es la capacidad de producir todos los sonidos. Lo que tiene una listita de palabras y por cada palabra se evalúa algún sonido del idioma. En nuestro idioma están las 5 vocales y 17 consonantes nomás. Hay unas que están repetidas, así que no las evaluamos, como una S con una Z. En Chile no pasa nada si uno no pronuncia la Z, ni una V con V tampoco pasa nada. Así que se evalúan 17 consonantes y si los niños pueden producirlas todas, también. De que hay distorsiones en el modo y punto articulatorio. Significa que algunos son... Con micrófono. Pero al parecer no estamos viendo la misma página. ¿En serio? ¿En serio? Estamos en la actualización del plan de tratamiento. ¡Ay! Gaya. He grabado. Ahora sí. Qué bueno que dijiste. Y eso que no leí los labios. Ahora sí. Ahorita sí, pues. Y ahora sí, bien ahí dice que la audición está adecuada, la deglución no se evaluó, la respiración era modo y tipo mixto. Ahí el fonoaudiólogo le gusta hablar de si los niños respiran por la boca o no, y si usan mucho la musculatura de arriba, pero en niños no es prácticamente nada relevante, menos en TEA, que es donde me interesan otros puntos a los que vamos a llegar en un segundo. Ahora sí, la articulación, aquí dice que puede decir todos los fonemas de nuestro idioma, así que está impeque, excepto que distorsiona algunos poquitos en modo y el punto articulatorio podría ser que una S, que es detrás de los dientes, la haga así, o que haga una R así como argentina. Por ejemplo, si un niño tiene un TEL y nada más, y este chico va a tener problemas para acceder a la lectoescritura con el método tradicional que se ocupa en primero básico, que es como por sílaba, ahí sí nos interesaría decir, oye, mejor que haga una buena R para que cuando le enseñen la R no se confunda con una Y, si es que fuera tipo argentino, como rosarino, algo así. Bien, en este caso lo hace bien, un poquito raro, nos quedamos con eso. De cada sonido, en los informes fonoaudiológicos se suele hablar de la fluidez, que se refiere en este caso a hablar de corrido. ¿Vale? Cuando hay alteración de la fluidez, normalmente aquí se aprecia como aumento de la velocidad, así como habla el MEO. ¿Te acuerdan del MEO?
un candidato presidencial que siempre se ha destacado por hablar muy, muy rápido y se le entiende poquito cuando se acelera muchísimo. Es una alteración de la fluidez. Aparece como bradilalia. O la alteración de la fluidez más típica, que es el tartamudeo, que ahora muchas veces lo encuentran escrito como disfluencia o disfemia, porque la palabra tartamudez implica ya un poquito de una etiqueta incómoda. ¿Bien? En este caso sí se encontró algo, dice que se aprecia la repetición de sílabas iniciales y velocidad aumentada. Repetición de sílabas iniciales, que es una rareza, pero tampoco es tan extraña en este mundo del TEA, no se puede encontrar con este tipo de cosas y dice, uy, qué raro, pero qué simpático. Y bien, en la cápsula aparece que cuando se empieza a hablar del lenguaje, se divide se divide en aspectos más chiquititos para poder analizarlo bien, ¿vale? Porque el lenguaje implica un montón de cosas. Este informe está dividido en la forma del lenguaje, el contenido del lenguaje y el uso del lenguaje. Y ojalá alcancemos a ver otro que está dividido distinto. En la forma del lenguaje es lo que le escuchamos al niño, ¿vale? Y cuando queremos analizarlo, tratamos de ver cómo arma las palabras, ¿vale? Que como tú seleccionas los sonidos de cada palabra, los ordenas y te salen bien. No siempre nos... Murciélago, ejemplo. Y los niños cuando están chiquititos, si conocen a otros niños de pre-kinder, kinder, murciélago y estuatas ahí por montones, alfombra, cleta, tototate, todo eso que se informa en esta parte de la forma del lenguaje, o si no en los informes que lo dividen en fonología, morfosintaxis, semántica y pragmática, aparece en la parte de fonología. También aquí al fonoaudiólogo le interesa contarte cómo arma la frase, si respeta el orden de las palabras dentro de una frase, si tienen el tamaño adecuado. Y los chiquititos en su desarrollo, hasta los 3 años, 3, 4 años, van agrandando sus frases de una forma súper impresionante. Si uno se pone como a buscar, o este chiquitito dirá pronombres, artículos, preposiciones, todos esos detallitos del lenguaje, desde muy chiquititos ya empiezan a aparecer. Y en los casos de niños con TEA, en este caso, informan que este niño presenta en el informe del fono es el promedio de longitud de los enunciados. ¿Vale? Habla de qué tan larga es capaz de hacer una oración. Hay una regla de que cuando uno tiene 1 año, es con la etapa de una palabra, después cumplen 2 años y son capaces de juntar 2, así como auto mamá, leche papá, quiero jugo, de a 2, y después empieza a crecer a los 3 años como 3, a los 4 años muchas más, y después o crece o los niños se vuelven. Pero tener 7 años y una longitud del enunciado de 2 es muy poquito, ¿vale? Así que aquí ya encontramos una falla en el desarrollo del lenguaje de este chico. Entonces, ya se empieza a mostrar un caso, o sea, a presentar como un perfil de lenguaje dentro de los TEA, de los que tienen dificultad en el lenguaje. Porque aparece por ahí que el desarrollo de un súper buen lenguaje, ¿vale? Que te sorprenda la pulcritud del lenguaje, y decir, oye, el vocabulario que usa este chico es impresionante, mira lo que sabe sobre los planetas, sabe lo que es una supernova, no sé, una teoría de cuerdas, qué sé yo. Y por otro lado, niños que les cuesta muchísimo desarrollar el lenguaje, y este parece ser uno de ellos, puesto que a los 7 años todavía está haciendo a lo más frases de 2 palabras juntitas. Esto no quiere decir que se va a quedar ahí. Podría quedarse, podría avanzar un montón. No se sabe, los niños con TEA, dentro de toda su heterogeneidad, muestran perfiles de desarrollar el lenguaje súper raros. ¿Vale? Ellos rompieron con el mito que antes se decía,
si no aprendió a hablar antes de los 5 años con sonó, y ahora ya no. Se ve que hasta los 9 años podría ser que desarrollen, y hay casos súper raros donde en la adolescencia le aparece, pero existen. En este caso se aprecia que predominan sustantivos, que cuando arma su frase usa sustantivos por sobre otro tipo de palabras, y eso es bien común en dificultades para desarrollar el lenguaje, porque aprender sustantivos, por ejemplo, aprender a decir vaso, escuchas la palabra y puedes quedarte mirando el vaso un ratito, ¿vale? Si te enseñan lo que es un lápiz, te da un rato para procesar, ya dijo lápiz, y esa cosa que está ahí. Verbos, acciones, son más difíciles porque tienen que estar ocurriendo para poder como absorber todo su significado, ¿vale? Y después de que ocurren, desaparecen del ambiente. Y más aún, los verbos que no se ven como, y que más encima tienen relación con dificultades específicas en los niños con TEA, que es eso de, quizá ya la vieron, esa dificultad de, para saber qué hay en la mente de otra persona hay que usar verbos como está pensando, o él está imaginando, o él está, ese tipo. Pensar, imaginar, soñar, amar, todo eso ocurren dentro de las personas y son muchísimo más difíciles para un niño con TEA de entender qué significa. En este caso, el contenido y el uso del lenguaje se supone que son típicamente donde encontramos la mayor cantidad de debilidades en los niños con TEA, ¿vale? Incluso si son niños con TEA como de muy buen funcionamiento, siempre podrían encontrar alguna alteración en el contenido y en el uso. Se supone que los fonoaudiólogos no somos los profesionales que diagnosticamos TEA, ¿vale? Porque damos nuestra opinión pero ese perfil lingüístico es bien decidor a veces cuando uno se centra en esta parte del contenido y el uso. El contenido era lo que tienes para informar, el conocimiento del mundo que vas adquiriendo y que es lo que en algún momento vas a transmitir usando el lenguaje. En el caso de los niños con TEA, este contenido en relación al por ahí, y también resulta que el significado de las cosas que está aquí en el contenido varía mucho en relación al contexto. Cuando uno usa las cosas, normalmente no decimos exactamente lo que queremos decir, que es súper raro. Pero como chilenos, por ejemplo, siempre estamos usando doble sentido, o cuando hablamos lo hacemos con un poquito de humor, tirando la talla. El buen chileno lo va a hacer, a hablar con ironía, a usar sarcasmo, eso está dentro del lenguaje cotidiano, bueno, de todas las culturas, pero en la nuestra, que se dice que es una cultura de, ¿cómo se dice?, de contexto alto, como que nos apoyamos mucho en el contexto para darnos a entender, ¿vale? En relación a otras culturas como más los gringos, más nórdicos, que dicen las cosas como pam pam, en hacer gestos, etcétera, ¿vale? Y eso le cuesta mucho a la persona con TEA, y también a la persona que interactúa con una persona con TEA le cuesta mucho aguantarse o poder darse cuenta de todas las veces que uno mismo usa metáforas o ironías. En este caso en particular, dice que en el contenido que este niño presenta un amplio vocabulario a nivel comprensivo, ¿vale? En general, todos los trastornos del lenguaje tienen mejor comprensión que expresión del lenguaje, ¿bien? Y en el TEA no es la excepción. Siempre se ve que comprenden muchísimo más de lo que están expresando, y a veces esto es súper extremo porque se ven niños de muy, muy buen funcionamiento que comprenden muchísimo,
son capaces de hacer muchísimas relaciones, de resolver muchos problemas, pero tienen una tremenda limitación en el lenguaje. Hoy podrían haber niños súper capos que no hablan nada, parejo su expresión con comprensión, pero siempre la comprensión un poquito más que la expresión. Hay un síndrome por ahí, síndrome de Williams, que es como el único caso súper raro de algo donde la expresión es mejor. Pero no en nuestro caso, aquí en TEA. Y al igual que los otros, recalco, la comprensión va mejor. Este chico, su comprensión le permite desenvolverse en la cotidianidad. Trae un tenedor, sí, dónde está el control remoto, y son capaces de entender eso. Y en este caso es capaz de entender eso y es capaz de asociar cosas. En esta parte del contenido, a nivel semántico, el fonoaudiólogo igual va a buscar si los niños son capaces de relacionar palabras con otras, ya sea porque si son capaces de hacer categorías, o si pueden resolver asociaciones semánticas. Las gallinas tienen pico y los lobos tienen hocico. El velador tiene cajones y el pantalón tiene, ¿vale? Que nosotros con personas con desarrollo típico normalmente armamos como una red de conceptos, ¿vale? Que donde se van conectando unos con otros. ¿Vale? Hay estas ideas de cómo se representa eso, todavía no está bien clarito, pero que están más cerca unas de otras. ¿Bien? Los niños con TEA, si bien son capaces de armar una red de conocimiento, normalmente es muy distinta a la de las personas con desarrollo típico, y las personas con TEA que logran explicar esto, cómo está su red armada, o se someten a las mismas pruebas, que en las personas con desarrollo típico generalmente se encuentran resultados súper raros. Por ejemplo, unas pruebas para ver esto puedan responder si es que, por ejemplo, una gaviota es un pájaro, y la gente dice sí, y toman el tiempo. Te demoraste 5 milisegundos en decir que sí. Y después te preguntan, ¿ya hay un pingüino es un pájaro? Uno lo piensa un ratito y me dice, sí, igual. O es un ave, pero es un ave, sí. Ya, los niños con TEA, los resultados de esas pruebas siempre son muy raros, y eso supone que da cuenta de que su sistema de organización les va quedando distinto. Luego lo trata de explorar, y en este caso dice que es capaz de relacionar por color cosas, ¿vale? Así como dime cosas rojas, o dime cosas verdes, así como pasto. Lo logra hacer, logra evocar elementos a partir de una categoría, que son como pruebas típicas del fonoaudiólogo, como dime cosas que hay en el baño, o nómbrame todos los animales que te sepas. Y para esto hay varias. Y este chico se registró que fue capaz de evocar a partir de categorías, pero no logra resolver asociaciones semánticas, que eran esas de el velador tiene cajones y el pantalón tiene, o más fácil podría ser el refrigerador está frío y el horno está, ese tipo de pruebas. Y el último es el uso, ¿vale? Que es el más importante, donde se... ¿vale? Y en los niños con TEA una super característica es que su intención de comunicarse sea bajita, súper baja. Podría no haber intención de comunicarse, nada. Cuando no hay nada de intención, se ven niños con TEA que en su exploración del ambiente, los otros humanos que hay ahí pareciera que son parte del entorno, ¿no? O se ven niños que sí quieren interactuar, pero solo quizá para pedir ayuda, cuando no tienen la posibilidad, por ejemplo, de abrir algo. Ahí podrían pedir ayuda, pero en vez de pedir ayuda, aparece como una conducta de instrumentalización, donde como toman y te usan para... pues de todas formas, detrás de la instrumentalización está
el saber que hay dentro de todo este ambiente que hay personas que tienen la capacidad de ayudarte, eso ya es un paso. ¿Bien? Y aquí el fono igual trata de hacer algo, ¿vale? Una miradita a los ojos, por ejemplo, tomar un lápiz y mirarte, o tener ese frasco cerrado y sin pedir ayuda, mirar a otra persona, todos esos detallitos hablan de como una preintención, ¿vale? De que algo hay, menos de lo que podrías tomarte para después desarrollar mejor intención. Y también están los niños que sí tienen como como que tienen ganas de comunicarse, que esos serían niños con TEA como de mejor, que requieren menos apoyo. Tienen las ganas y van y se acercan, pero lo hacen mal. No quieren ir a comentarte algo y te dicen, oye, que... Son los, por ejemplo, que si tienes algo en la nariz te dicen, uy, tenía un moco, en vez de como lo hace cualquier otra persona que te dice, oye, te llama quizá aparte o te hace un gesto. Te veis súper feo hoy día. Bien. También esta parte del uso se divide en la capacidad de participar en discursos, ¿vale? Así le decimos a la conversación, un discurso conversacional, narrar, que sería un discurso narrativo, que son los dos más estudiados, conversaciones y narraciones, pero también en niños con temas más grandes nos interesaría ver si, o más grande y con mejor funcionales, nos interesaría ver si son capaces de argumentar o de explicar y de describir cosas que son herramientas que van a tener que usar después en la vida adulta, o si los queremos enfocar para desarrollar alguna profesión. Entonces, en esta parte del uso igual se ve como la calidad de sus discursos, ¿sí? Y también se ve en otro puntito la capacidad para interactuar, en interactuar en turnos, se explora si cuando le toca hablar asume su turno de hablar, se explora también, a ver aquí dice, no utiliza feedback verbal, que normalmente cuando alguien está hablando, uno le da retroalimentación, por ejemplo ahora yo digo cosas y ustedes en la cámara hacen como así, y el que está hablando dice, ya, qué bacán, me están escuchando, o a veces en la interacción es más evidente, uno dice, ah, sí, sí, tenés razón, feedback, y este que sigue acá, dice que este niño no repara quiebres conversacionales. Eso es súper importante en la interacción, porque normalmente en una conversación se produce algún quiebre, que es cuando alguien dice algo y quien recibe el mensaje no lo entiende bien. ¿Bien? Cuando ocurre eso, hay un quiebre. Podría ser que no lo entendieron porque el que habló y siguió hablando, o usó una palabra muy rara o muy extravagante, no sé, y el que está hablando no lo entendió, y cuando no se entiende, aquí viene la clave, cuando no se entiende, el que escucha tiene que decir, hey, ¿qué dijiste? Que eso es pedir la aclaración del quiebre conversacional. Es muy típico que los niños con cualquier problema de lenguaje no pidan la aclaración. Es bien típico ¿para qué voy a preguntar si debe haber sido yo el que no escuchó? Pero en general los trastornos del lenguaje piden pocas aclaraciones, y esto del quiebre trae una segunda parte donde si te piden una aclaración, si qué dijiste, tú tienes que retroceder un poquito en lo que estabas hablando y decir, uy, no me entendieron por qué, lo dije muy raro, o usé una palabra muy rara, y de ahí procedes a reparar el quiebre, que es, perdón, o decirlo de nuevo, si es que encontraste que hablaste muy apurado, o explicar la palabra que no se entendió. Y ese proceso requiere, perdón, COVID.
ese proceso requiere meterse en la mente del otro, que ya vimos que una de las principales dificultades de los TEA, esto, o sea, que el problema en la teoría de la mente podría explicar todas estas manifestaciones. Reparar mal o no reparar, simplemente seguir hablando. Se explora eso, uno conversando con un niño dice algo raro y está esperando. Los niños desde chiquititos, 3 años más o menos, y desarrollan esta habilidad de pedir la aclaración del quiebre conversacional. Hay algunas pruebas también donde, por ejemplo, hay 3 gatos rojos y uno azul, y se le dice a los niños, pásame el gato rojo. Como la información está incompleta, los niños tienen que preguntar cuál quiere decir. El gato rojo que está arriba de tal cosa. Los niños con TEA no lo hacen, o lo hacen muy poquito, y una forma de evaluarlo. Pero eso quiere decir aquí, cuando dice no repara quiebres conversacionales, es que no arreglan ese problemita. Y después de esto, de la interacción, en el uso, o lo que sería la pragmática del otro, que también siempre se encuentran bien alteradas los niños con las personas con TEA, que son el contacto ocular, que podría estar alterado o no, no es una cuestión decidora, decir, este chico tiene mal contacto ocular, TEA. O al revés, este niño tiene TEA, debe tener mal contacto ocular. Nada que ver, pero siempre algo que podría estar alterado. Y nos interesa buscarlo porque el contacto ocular es una etapa previa que esta como triangulación de miradas donde yo miro el lápiz y después miro al adulto, o al revés, miro al adulto, veo qué está mirando y veo lo que él está mirando y lo vuelvo a mirar. Eso es clave para en etapa prelingüística, cuando los niños están chiquititos, es un factor clave para desarrollar la comunicación. Y hay un montón de... no se basan exclusivamente, pero le ponen mucho énfasis a desarrollar esta atención conjunta, ¿vale? Que es triangularte con la otra persona y mirar lo mismo. Lo pueden ver en guaguitas ya de 1 año, incluso antes ya hacen atención conjunta. Se evalúa aquí también, dentro de cosas no verbales, que usen expresiones faciales, que como dije al principio, nunca están tan arrugadas. El cuerpo hacia la persona, pararse lo suficientemente cerca de una persona, usar gestos con las manos. Eso se evalúa en esta parte. En este caso, dice que usa expresiones faciales que al menos se pueden ver algunas expresiones básicas que desde manifestar alegría o desagrado, ¿vale? Si los niños lo usan expresión facial para alegría, al menos transmitir información. Esta parte del uso es súper importante, porque hay quienes dicen que cuando uno se está comunicando, el lenguaje, las cosas que se dicen, va como en la mitad de la información. Para poder interpretar todo necesitas todos estos otros aspectos para poder entender bien lo que se dice en relación al contexto, que es una de las súper dificultades de los niños con TEA. Miren, hay un detallito aquí que se me iba, dice que es un concepto súper raro de volver a escuchar. Deixis quiere decir poder apuntar con el lenguaje. Y es enredado con los niños con TEA. Nosotros con el lenguaje de repente apuntamos al tiempo, decimos esto ocurrió ayer, o va a ocurrir mañana, o en 3 días más. Y solo se entienden si te pones en el lugar de quien está diciendo eso, y cuándo lo está diciendo, y sabes que es ayer en relación a ese momento que a lo que se está viviendo ahora ya. A partir de lo que se dice, se cuenta hasta ayer. O cuando una persona dice, eso está allá, o eso está aquí,
para comprender eso hay que ponerse en el lugar de la persona que lo está diciendo y ver qué significa aquí o allá para esa persona. Y también hay deixis personal, que ya es súper enredado, y yo particularmente prefiero que se vaya dando o desarrollando naturalmente en la persona, que se expresa principalmente la deixis personal en el uso de pronombres, y esa es una falla bien típica de los niños con TEA, sobre la inversión pronominal, que hablen de ellos en tercera persona o les cueste muchísimo entender que yo soy yo cuando estoy hablando, y la otra persona también es yo cuando él está hablando, pero si hablo yo, es tú, súper raro. Si no lo desarrolláis de forma natural y cuesta muchísimo explicarlo. Bien. En este caso, el resultado del informe es que hay dificultad en todas las dimensiones del lenguaje, y el diagnóstico que dan los fonoaudiólogos en relación al TEA siempre es el mismo, que un trastorno del lenguaje mixto, podría ser solo expresivo si fuera un niño más capo, o mixto, nunca es comprensivo nomás, sería imposible. Severo, podría ser leve, moderado, severo, y por culpa del TEA, siempre para esto, secundario al trastorno específico del lenguaje. Y unas poquitas sugerencias y ya. Esto debería ser un informe típico. Entonces, quizás ustedes hayan visto algún informe de fonoaudiólogo y quieran decir, oye, ¿qué quiere decir? ¿No? Que hablé tanto que me vino la tos. Les toca. ¿Tienen alguna pregunta? Yo quiero hacer una acotación más que una pregunta. Bueno, yo trabajé muchos años en escuela de lenguaje, entonces estoy como familiarizada con el informe Fono. La Fono es como mi partner, en realidad, dentro de nuestro mini equipo multiprofesional que no existe mucho en mi colegio, como ella y yo, y a veces se suma la psicóloga. Pero me imagino yo, porque estoy como acostumbrada a los informes de escuela de lenguaje, pero me imagino yo que el informe y los aspectos quizás que se evalúan variará según el diagnóstico o el motivo de la consulta por el cual se está evaluando. Porque en este informe yo vi varias cosas que no he visto en los de la fono del colegio, por ejemplo. No he tenido acceso a un fono particular, por ejemplo, que evalúe a todo tipo de niños, no solamente con TEL. A eso me refiero. ¿Varía Cierto. eso o ustedes utilizan como un formato en general? En verdad, el formato se supone que es el mismo, dividido en los niveles del lenguaje, quizás más en una escuela de lenguaje, y del lenguaje, la ley te exige aplicar ciertos tests Sí. específicos para poder hacer el ingreso de los niños. Y esos tests ponen énfasis en los niveles fonológicos, que es para ver si los niños hacen esto de achicar las palabras, en la morfosintaxis y en eso. Y el resto de los niveles, la semántica, el contenido y la pragmática, el fonoaudiólogo de la escuela de lenguaje lo complementa con pruebitas informales y observación. Hay algunos protocolos para la pragmática, ¿vale? Donde uno va chequeando, ¿está esto o no está? Pero en general, cuando se hace la evaluación de un niño con TEA, y por ejemplo de un niño chico con TEA, se hace a través de juego nomás, y teniendo en cuenta todo esto, los niveles del lenguaje así como en mente, a medida que va interactuando con los niños. Hay algunas pruebas que se pueden aplicar, incluso las mismas pruebas de escuela de lenguaje se podrían aplicar a niños con TEA, pero no se puede usar la no dificultades. Y pruebas específicas para decir, mira, esta prueba se aplica en TEA, y no hay todavía, y no creo que haya, porque como el TEA es tan variado, no podrían agarrar así 1000 personas con TEA y decir, ya miren, rinden así en esta prueba, saldrían resultados muy raros. Entonces Pero se basa principalmente como en la observación, la evaluación que ustedes hacen como a un niño TEA. sí,
Ya. en la observación. Y ahí se desglosa, digamos, en todo. De todas formas, igual se van sacando como pruebas informales que son copias de algunos test, por ejemplo, esa de pedirle que hagan asociaciones, o de que digan todas las palabras que conocen de alguna categoría. Hay muchos tests que traen ese tipo de pruebas que uno los ocupa igual en los niños con TEA, pero sin usar el puntaje. Y el énfasis, por supuesto, en la escuela de lenguaje cae en los niveles fonológicos y morfosintácticos, y en los niños con TEA se le pone harto énfasis a la semántica y a la pragmática. Eso. Evelyn, Andrea, María José. Hola. Ricardo. Hola. Hola, hola. Sí, lo que tú hablabas era como aportar un poquito en escuela de lenguaje lo que se trabaja. Uy, perdón, no sé qué pasó. ¿Se ¿No, perdió? está todo bien? Ah, ¿Está ya. todo bien? No, principalmente que claro, son los protocolos del decreto, principalmente el TEPROSIF, el TECAL y todos esos, pero en cierta manera la FONO igual sigue abordando los niveles de lenguaje, excepto que un niño tenga el diagnóstico TEA. Normalmente nosotros cuando recibimos a niños, uno ya socializando con él, ya empezar a ver ciertos puntos, como ya de repente es complejo, para, por lo menos en la área de preescolar, hasta que el neurólogo no diga el diagnóstico, no podemos hacer mucho, solamente intervenir o estimular, porque derivarlo después a otro especialista es más complejo. Y ahí viene yo creo que la responsabilidad del fonoaudiólogo en el PIE, o la intervención que nosotros hacemos es de 30 minutos, entonces es bien complejo de repente abordar siempre o situaciones que puedan surgir, se les deriva como fonoaudiólogo externo que haga como una terapia más específica en ciertas habilidades, por la intervención que se hace y por los tiempos de trabajo que se da en una escuela de lenguaje. Eso es lo que yo puedo aportar. Claro que sí. Sobre la intervención que vamos a ver después, ya está como más o menos el consenso. Estoy pegado. Bueno. Más o menos es consenso que la intervención así dirigida, bien directa, que es la que te permiten hacer en escuelas de lenguaje o en los PIEs, que dicen ya va a trabajar 30 minutos. En los niños con TEA no resulta mucho porque No, si bien pues no son resulta. capaces podrían aprender bien lo que se enseña en esos 30 minutos, y después sacarlo de ahí y ocuparlo en una situación en su cotidianeidad, es súper difícil. Después, como van a ver con Verónica, los niños aprenden de una forma bien estructurada, y lo que se enseña de una forma lo aprenden de esa forma. Entonces, cuesta mucho llevarlo a la sala de recursos, que aprendan algo y que ese mismo algo lo apliquen después en un negocio o comprando algo, por ejemplo. Sí, lo que Entonces, nosotros potenciamos como el desarrollo personal y social, como saludar, como despedirse, que al final igual es parte de la rutina del preescolar, de normas sociales. Entonces ahí se trata como de potenciar la diversidad con imágenes, con pictogramas. Por ejemplo, cuando pasamos el TEACH, yo me acuerdo que asocié mucho, bueno, yo trabajo en los paneles de anticipación, pero no porque tenga TEA, sino que considero que es súper relevante para que los niños se organicen mentalmente y sepan qué está pasando, baje los grados de ansiedad. Y si en este caso tenemos un niño TEA, que yo trabajo con los kinder, entonces ya a estas alturas uno ya sabe cuál es el panorama que se viene. Entonces, más allá de la sugerencia, yo trato como en la sala igual darle todas las opciones y también enseñarle a las familias que su hijo tal vez tiene un tema. Y ahí en el chat el protocolo de Luis Martínez, ese habla como en parte de los hitos de la conversación. ¿Es como viable también? sí, es el protocolo específicamente diseñado para evaluar el nivel pragmático del lenguaje. Exacto. Y ese, por Sí. ejemplo, uno se puede dar cuenta la intención comunicativa, otros elementos atingentes, igual lo que se mencionaba recién. Yo llegué un poquito atrasada, así que por eso me acordé al tiro de ese protocolo, que ahí uno puede como establecer una conversación como del día a día y empezar a sacar como en qué hito de la pragmática se encuentra disminuido. Eso, ese protocolo es súper bueno, qué bueno que lo mencionen, porque está dando vueltas por internet y tiene
Y está tiene todo, está listo para cómo aplicarse, sí. interpretarlo. Tiene un Sí. manual que dice, mira, ponle aquí un ticket si pasó tal Mm, cosa o no, si no pasó. Y claro. divide también la pragmática más o menos como lo dijimos recién, en lo que, en el desarrollo como del tema, en la Mm, interacción y en cosas no verbales. exacto. Faltó mencionar como la prosodia, la melodía del lenguaje que aparece en el protocolo de Luis Martínez, que siempre la encontramos algo raro. Sí, yo lo encuentro Pero como súper atingente, especialmente que uno, como no puede diagnosticar puntualmente el TEA, si no es certificado y todo, pero si uno pesquisa de que hay alguna dificultad pragmática o en el tema de la intención comunicativa, yo creo que ese instrumento inmediatamente te da como alguna información y de ese modo una pauta para dónde intervenir, como en la tercera persona, cómo responde, el feedback, que es lo que ahí mencionabas que no se da en el TEA, los niños TEA no lo hacen, entonces con mayor razón uno empieza como a potenciar esas habilidades. Mm. yes. Bien, como decía Evelyn, hay tanto detallito que podría estar bien o mal, que al final uno tiene que buscar en el día a día, por ejemplo, como decían recién sobre la agenda visual, no es que la haga porque organizarle el día, y además a nosotros nos interesa esa oportunidad para poder encontrar un momento de practicar lenguaje, ¿no? De comunicar por comunicar, que en verdad así es como desarrollan el lenguaje los niños. Primero quieren hablar porque adquirieron esa nueva habilidad y la quieren poner en práctica diciendo, entrar a la sala contando cualquier cosa. Mm. Yes, yes. ¿Listo? A tomar 11 todos. Bien, probablemente estén esperando más la otra clase, la de intervención. Así que ahora lo dejamos hasta aquí. No sé, ¿o hay alguna otra pregunta por ahí? Agradecer nomás. Yo creo que todas las clases son interesantes y son importantes. Así que no creo, por lo menos de mi parte, me interesa, me hubiera gustado estar en todas. No siempre estoy, pero creo que todas sirven, todas aportan. Siempre se aprende algo nuevo. Bien, pues ojalá sí puedan estar en la intervención, porque en general es lo que, cuando uno busca información de TEA, dicen ya, el TEA es así, el TEA es así, para decir, esto se puede hacer. Así que vamos a tratar de recolectarles la mejor evidencia para esa clase de intervención. Y que salgan con hartas herramientas para llegar a aplicar. Bien, eso fue. Que estén muy bien. Muchas gracias. Me gustó escuchar la mayoría. Nos vemos en 2 semanas más.